El ingreso del primer paciente tiene una imagen que es muy difícil olvidarla, es decir, porque entraba algo que no conocíamos, que era terrible, y sin embargo la gente, chicos jóvenes, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, todos los que participaron en el ingreso de ese primer paciente, lo esperaron, recuerdo claramente, con la angustia, pero con la firmeza y la seguridad. Y nunca dudaron. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Activa es la vida que nos rodea. Activa es la manera de cómo soñamos un mundo más limpio y ordenado. Cada mañana activamos la certeza de que juntos podemos brindarte salubridad y seguridad. En la individualidad y en grupo, cada uno sabe lo que hace, cuál es su misión y pasión. Nuestra empresa está activa, es activa. Cuando visitamos el hospital nos dimos cuenta de una realidad que todos relatan en cada uno de los testimonios, pero que al verlo en persona nos dimos cuenta que va mucho más allá de un relato. Hay un personal de la salud que está totalmente comprometido, hay un hospital en el que habitan sentimientos de amor al prójimo, no solamente por parte de enfermeros, médicos, sino también del personal de limpieza, la gente que trabaja en el lavadero, las personas que están asistiendo como kinesiólogos, kinesiólogas, nutricionistas y un sinnúmero de personas que arman equipos de trabajo para poder colaborar con la salud de esta gente, que en muchos casos es crítica y en muchos casos hay muy poca esperanza. Pero a pesar de todo eso, estas personas lo que hacen es dar todo de sí, más allá de la contribución económica, y ponen a disposición hasta su propia vida, puedo decirlo, porque están totalmente en contacto con enfermos de una pandemia altamente contagiosa y tratan de colocar a la profesión de cada uno en un lugar muy alto que merece un reconocimiento. Mi nombre es Norberto Willener, soy especialista en cirugía general, trabajo como cirujano en parte privada y consultorio y en terapia intensiva, parte privada muchos años y desde hace más o menos 20, un poquitito menos, 19, en terapia intensiva del Hospital Jaime Ferrer Rafael. La preparación previa al confinamiento, digamos, fue realmente
Quizás ha sido la parte más compleja, más dura y más triste, porque nosotros solo teníamos referencias a lo que venía de Europa, es decir, a los datos que venían, y los datos eran catastróficos. Con esa referencia nosotros casi todos nos íbamos a morir, los pacientes iban a hacer una guerra, que realmente es una guerra, ¿no? Pero eran malas las referencias y era muy triste el futuro. Con eso encaramos el confinamiento y apenas empieza el confinamiento debutamos con los primeros pacientes o con el primer paciente. Y sí, se recuerda mucho, se recuerda porque no se sabía cómo manejarse. Nosotros teníamos pautas, nos habían informado, nos habíamos preparado. De hecho, para eso fue el confinamiento, para que el sistema se prepare mejor, pero no habíamos tenido la experiencia. Eran los primeros pacientes. Y ese paciente podía contagiarnos y ese paciente podía morir y los tratamientos incluso eran muy discutidos en ese momento. El ingreso del primer paciente tiene una imagen que es muy difícil olvidarla, es decir, porque entraba algo que no conocíamos, que era terrible, y nosotros no sabíamos si estábamos bien vestidos, bien cambiados, si estábamos acorde a la situación. Creíamos que sí, pero no sabíamos. Y sin embargo, la gente, chicos jóvenes, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, todos los que participaron en el ingreso de ese primer paciente y en los que siguieron después, si bien el primer día, seguro, como nosotros mismos, se veía en las caras el asombro y el miedo, nunca frenaron ni se fueron para atrás. Es decir, lo esperaron, recuerdo claramente, te diría, con la angustia, pero con la firmeza y la seguridad. Y me acuerdo quiénes eran perfectamente, y me acuerdo las caras, y hoy charlamos y es anecdótico con ellos mismos porque también lo recuerdan. ¿Quién no se va a acordar del primer paciente? Y nunca dudaron, es decir, nunca dudaron en acercarse, nunca dudaron de tocarlo, nunca dudaron de arriesgarse, porque en ese momento no sabíamos cómo cuidarnos bien. Teníamos unas pautas, pero no sabíamos exactamente cómo era. Hoy ya tenemos mucha más experiencia, hoy ya sabemos, entre comillas, a dónde está el virus y hasta dónde podemos o no interactuar con él. Pero en ese momento no. Sin embargo, se armó equipos de trabajo nuevos porque eran personas que trabajaban en otros servicios, las personas de terapia no alcanzaban para lo que se venía. Entonces hubo que incorporar personal de otros servicios, por ejemplo, pediatría, neonatología, servicios de cirugía, que no eran afines a la terapia intensiva. Sin embargo, nunca, como bien se dice, le sacaron el cuerpo al trabajo que era tan complejo. Creo que, sin duda excepciones hay, pero creo que nadie dudó cómo trabajar con estos pacientes, a pesar de lo riesgoso que era, a pesar de que muchos sabían que después tenían que volver a la casa, que tenían hijos, algunos hasta en condiciones de vulnerabilidad, con problemas pulmonares. Sin embargo, no dejaron de hacerlo. Es decir, podían haberse quedado en la casa, sin embargo, no dejaron de hacerlo. Y eso es admirable. Pero lograron hacer eso, lograron involucrarse, dado que también por la forma y la situación, estos pacientes lo único que tienen cerca son el personal de kinesiología, enfermería, mucamas, médicos, kinesiólogos, el personal de laboratorio. Las personas que tienen cerca no son los familiares,
ni van a ser por mucho tiempo. Entonces, esos pasan a ser sus referentes. Y el personal de salud lo entendió así y lo hizo así. Y se involucró con cada uno y se sigue involucrando con cada uno como el primer día. Y también sabe desprenderse cuando tiene que hacerlo para volver con otro que está necesitando más. Porque esto es así. Nosotros, sale un paciente de la terapia intensiva recuperado, va a una terapia intermedia o a una sala a continuar su tratamiento y ingresa un paciente nuevo, quizás en peores condiciones del que se fue, sin dudas, y ese es la nueva meta, digamos, ese paciente es la nueva meta a desafiar. Y bueno, no se trabaja con angustia, se trabaja con alegría en pos de lo que se pueda llegar a recuperar a cada paciente. Se trabaja con mucho amor hacia el paciente, y lo más característico de entrada quizás fue eso, fue las manifestaciones de afecto, pero hacia los cuidados entre el personal, entre cada uno de los que participan en la atención de un paciente. Un camillero observando que le faltó una máscara o que faltó un elemento de protección y te lo hace ver en alguno de los personales de la salud que se está cambiando, por ejemplo, o que se olvidó de colocarse una bota, porque no nos olvidemos que hay una secuencia para cambiarse y descambiarse, que si uno la hace erróneamente se contagia. Entonces, hay siempre alguien mirando, y eso no está protocolizado, eso es el afecto de cada uno. Antes de todo esto, nadie observaba de qué manera uno entraba o salía de la terapia, de qué manera uno tocaba o dejaba de tocar algún elemento de un paciente. Y ahora todos están al tanto de observar y de controlar. Y lo hacen con cariño, lo hacen con amor. Quizás después se van, y yo creo que en la vereda ni chau se dicen, ¿no? Pero una vez que fichan y entran a trabajar, es una transformación tremenda. El equipo es un grupo y un equipo de trabajo que, si no fuera así, no habría los resultados que hay. No nos olvidemos que nosotros, por suerte, tenemos un índice de recuperación de pacientes bastante alto con respecto a la media nacional. Eso quiere decir que el trabajo está funcionando y está funcionando bien. Y algo muy importante que todos se han dado cuenta, y que si alguno no se dio cuenta es lamentable, es que nadie en este esquema total es más importante que otro. Nadie, absolutamente nadie. Son todos iguales. Esta pandemia y en este caso este trabajo funciona gracias a que todos son iguales. Es decir, no hay ninguno más importante que el otro. El médico no es más importante que el muchacho que viene a buscar los paquetes para llevar la ropa sucia. Es decir, son todos iguales de importantes, porque sin uno el otro no funciona. Y si se enferma un personal de salud, somos pocos, vamos a seguir siendo pocos porque no, se pueden fabricar elementos, pero no se pueden fabricar profesionales de un día para el otro. Y ese cuidado es tan importante como para que ninguno tenga o minimizar los riesgos. Riesgos hay, pero para minimizar los riesgos. Y eso es algo que realmente, si hay algo que destacar, es que ha habido una igualdad. Son todos iguales, es decir, y lo vemos así. Y cuando uno analiza quizás por qué tenemos que ser todos iguales, creo que en el fondo cada uno de nosotros, de los que trabaja, piensa que en algún momento va a estar en esa cama. Entonces el otro, al que yo le tiraba la bronca, tiene que ser mejor que yo, porque es el que me va a atender a mí cuando yo estoy ahí. Y eso parece hasta cómico, pero es real. Nosotros tuvimos compañeros, tuvimos familiares
hay familiares de personal internados en gravedad. Entonces, mejor preparados estamos nosotros, pero mejor preparado está el equipo, mejor van a atender a los nuestros y mejor me van a atender a mí. Creo que de eso se trata. En estas guerras nos salvamos entre todos y está funcionando. Sí, miedo es imposible no sentir de entrada, pero se va amenizando. Lo va amenizando con la seguridad del trabajo, es decir, nos fuimos sintiendo seguros con el trabajo, en la manera que lo íbamos realizando. No es vanidad, es realidad. Necesitamos seguridad para trabajar porque es la única manera, como veníamos diciendo en algún momentito, es la única manera de seguir adelante, es decir, porque si no nos quedaríamos con los fracasos. Y la única manera es ver que estamos seguros que lo que estamos haciendo bien, y de esa manera defender al que está entrando y que necesita mucho. De entrada sí, de entrada es imposible no tener miedo porque lo desconocido daba miedo, veníamos aterrorizados de las imágenes y de todo lo que se transmitía de Europa y que era real, no fue lo que después nos pasó, ¿no? Pero después nos acostumbramos a trabajar. Y no creo que haya personal que trabaje hoy con miedo, pero sí de entrada seguro. Que el alto porcentaje de contagios que hubo dentro del personal de salud fue fuera del hospital, no fue dentro del hospital. No por negligencia, por cuestiones normales de los contagios, pero dentro del hospital es como que sabemos dónde está el virus y sabemos cómo cuidarnos y aprendimos a cuidarnos. Y cada uno cuida del otro, entonces es un gran equipo que se cuida entre sí. Se recuerdan mucho casos puntuales, obviamente no podemos dar nombres, pero una de las cosas que más nos sacude es la mirada de los pacientes, los ojos de los pacientes ante nuestra llegada para colocarnos en una situación de confort en el hecho de que necesiten una respiración asistida. Es decir, esos pacientes saben que van a entrar en una terapia intensiva crítica y saben, porque escuchan, porque leen, porque ven tele, que un alto porcentaje de ellos no van a salir de esa terapia intensiva. Y esa mirada antes de entrar en una respiración asistida, que lo hacemos durmiéndolos, realmente marca mucho. Hay pacientes que nos han pedido que por favor de acá en más lo hagamos por su hija, pacientes que nos han pedido por alguna persona en especial antes de colocarlo en esta situación. Algunos de ellos han vivido, otros no. Obviamente no lo hacemos saber en forma puntual porque no se puede, ¿no? Pero el paciente cuando va a entrar en un respirador, la mirada es sumamente penetrante y creo que nos dice todo con eso. Recibe lo nuestro y nos dice todo. Y debe ser muy duro para ellos. Los que pudimos hablar después, que se recuperaron. Por ejemplo, nosotros tuvimos un compañero chofer de ambulancia y son cosas muy interesantes las que cuentan los pacientes de lo que sienten cuando van a entrar y después cuando salen, ¿no? No, la vacunación es la única salida, es decir, nosotros no tenemos otra salida del virus que no sea la vacunación. El cuidado es una cuestión intermedia hasta llegar a la vacuna para todos. Evidentemente, el hecho de ir vacunando y empezar a vacunar da una pauta del resultado porque no estamos teniendo pacientes mayores en la terapia intensiva después de 1 año y 3 meses. Estamos teniendo pacientes en promedio de edad, andamos por más o menos alrededor de los 50 años, 50, 52 años, el promedio de edad, cuando era mucho mayor, eran pacientes de 70, 80 años. Eso quiere decir que la vacuna funciona porque son los que más están vacunados, los pacientes mayores.
Entonces el virus va corriendo, si bien también se va fortaleciendo en la medida que no lo terminemos de eliminar, va fortaleciendo porque va mutando, se va haciendo más contagiante, se va haciendo más agresivo y ataca más a gente joven, también no está pudiendo hacerle daño a la gente mayor, que era la más vulnerable. Así que la vacuna sí funciona, tenemos que entender y aceptar, y ojalá todo el mundo entienda y se quiera vacunar, que es lo mejor, no hay otra solución. Las vacunas son buenas, las vacunas están probadas, tienen el índice de complicaciones y de contraindicaciones de todas las vacunas, de toda la vida que han existido, no son distintas y son lo único que nos va a salvar a futuro, digamos, es la única esperanza que tenemos. El sistema no puede seguir trabajando así. No sé cómo hicimos para sostenerlo tanto tiempo, la verdad que es admirable, pero no se puede sostener años así. Sí, el sistema tiene que ir a una resolución y la única solución va a ser la vacuna. Y como mensaje a la gente que realmente siga cuidándose, no que se encierre, pero que siga cuidándose. Y sobre todo, el mayor mensaje es que cuide la salud permanente y siempre. El virus es más, ataca con mayor presión a personas obesas, diabéticas, hipertensas. Entonces la salud es muy importante. También ha atacado a personas que no tienen patologías, pero son las menos. Entonces la salud es muy importante para defenderse del virus. El sistema inmunitario depende mucho de la calidad de la salud que tenemos. Entonces, mensaje a futuro es trabajemos por una mejor salud, actividad física y salud que van de la mano y seguramente le vamos a ganar con eso y vacunas esta guerra, ¿no? Porque es una guerra.